puerto de Leixões, en el norte de Portugal, mueve prácticamente más del doble de contenedores al año que todos los puertos gallegos juntos. Al aeropuerto de Sacarneiro, en Oporto, le sucede algo similar. El tráfico de pasajeros al año es más del doble que los 3 aeropuertos gallegos juntos. Eso dice mucho de los desequilibrios que actualmente mantiene la región norte de Portugal y la economía gallega, que, por cierto, han estado envueltos en tópicos durante muchos años, esas relaciones. Para derribar algunos de esos tópicos y traernos a la actualidad la perspectiva que pueden tener los empresarios portugueses, hoy tenemos con nosotros a uno de ellos, que además ocupa cargos institucionales de representación en el propio entramado empresarial portugués. Él es Paulo Vaz, es directivo de la Asociación de Empresarios de Portugal, que gestiona la Cámara de Oporto, la Cámara de Comercio de Oporto, y ha sido también, durante más de 20 años, director general de la Asociación Textil de Portugal. Conoce muy bien, por tanto, las relaciones económicas entre las empresas en Galicia y en Portugal, entre Galicia y Portugal. Paulo Vaz también es vicepresidente de la Red Mundial, Mundo Atlántico, acaba de nacer hace un tiempo y aspira a ser un lobby transfronterizo. Bienvenido a los Observatorios de Economía Digital. Muchas gracias, es un placer. Para comenzar, ¿qué perspectiva, qué opinión, cómo ven Galicia los empresarios portugueses y cómo ven la economía gallega, empresario portugués? Galicia, sobre todo para el norte de Portugal, donde vengo, ha sido siempre una extinción natural de nuestro territorio, de nuestro mercado, de nuestra cultura, de nuestra gente, se puede así decir. Hay una proximidad muy grande ha habido siempre entre el norte de Portugal, Galicia, sobre todo el sur de Galicia, y cuando miramos la economía galega, la primera cosa que nos ocurre es que es una economía muy basada en los recursos naturales, que los explota muy bien. Aquello que, imagino que sea también en España, son referencias en todo que es lo agroalimentario, la pesca, todo que es los productos agropecuarios y por ahí. Eso es algo que para nosotros los portugueses, que es también un ejemplo de cómo explotar bien los recursos naturales. Por otro lado, Galicia tiene algunas industrias y algunas empresas de referencia. Es imposible no imaginar una charla como esta sin hablar del grupo Inditex, por ejemplo, que de los, si no en este momento, lo más grande empresa de moda del mundo, que ha nacido en Coruña, que se ha desarrollado aquí en este rincón peninsular, y que además eso es hoy una superpotencia en la moda. Tiene también una relación particular con aquello que es la industria portuguesa más tradicional, entre las cuales tenemos el textil. Por tanto, hay muchas complementariedades entre las dos regiones, y eso para mí es probablemente la razón de que tenemos probablemente una de las regiones de Europa más integradas en términos económicos y culturales. Por tanto, eso es una perspectiva, en primera mano, que puedo decir, muy positiva, y que además tiene mucho potencial todavía para poder crecer. Durante los últimos años, quizás después de la salida de la gran recesión, del 8 de esos 10 años de gran recesión desde 2008, algunos desequilibrios se han acentuado, sobre todo por el crecimiento de Portugal. Por lo menos es la percepción que hay en Galicia. Esa transformación, ¿cree que hay que mejorarla, que hay que reequilibrarla? Sí, ha habido algún desequilibrio. Portugal ha tenido, sobre todo los últimos 20 años, periodos algo complicados en términos económicos. Habíamos tenido los resgates de la Troika en 2011, que ha sido resultado, un poco desfasado, pero el resultado de aquello que ha sido la grande crisis económica financiera mundial, que habíamos tenido la necesidad en términos
Aquí en España han manejado las cosas de otra manera, probablemente muchísimo mejor en términos reputacionales, porque lo resgate ha sido al sistema financiero. Nosotros ha sido a la administración pública. La deuda era del Estado y, por tanto, lo que ocurrió es que habíamos tenido que frenar nuestro crecimiento durante algunos años. De 11 a 14 han sido años muy duros en Portugal, pero al mismo tiempo se ha preparado durante ese periodo un conjunto de otras intervenciones que son muy importantes para aquello que es lo perfil, la especialización económica del país, que es sobre todo tener esta vocación exportadora, una vocación mucho más que está para afuera do que para dentro. Porque, mira, cuando miramos las industrias tradicionales del norte de Portugal, lo que vemos son industrias sobre todo exportadoras. El textil, el calzado, el mobiliario, la metalomecánica, todas ellas son industrias exportadoras. Cuando miramos las cifras de exportación, es verdad que tenemos un saldo líquido, sobre todo del norte de Portugal, para Europa, pero también aquí para Galicia. ¿Y cómo deben ver los empresarios gallegos a Portugal? ¿Como un socio o como un rival? Porque hay cierta... Hablaba de las transformaciones antes, ¿no? Y es verdad que ahora, bueno, hay una política desde Portugal, pues, de captación de inversión extranjera que ha propiciado en algunos momentos deslocalizaciones de empresas gallegas en el norte de Portugal, ¿no? ¿Es Portugal un socio o es Portugal un rival? Puede ser las dos cosas. Puede ser las dos cosas. Yo pienso que ser un rival, hacer competencia económica, no es malo, es bueno. Eso te valora tu propio mercado, te motiva a hacer la innovación, eso te hace crecer la economía. Eso es, para mí, al menos, es algo que es fundamental. En otros casos, sí, puede ser un parcero, un socio, algo que está contigo, que comparten complementariedades, ideas que son comunes y junto esfuerzos para hacer las cosas mejor. Tenemos los dos casos, tenemos casos de partenariado, que podemos decir, en que trabajan juntos para lo beneficio común, y otros que es de competencia pura, como es trabajar en un mercado como sea en todas las partes del mundo. Eso, una cosa y otra nunca son negativas en mi punto de vista. El norte de Portugal es la capital económica, Porto es la capital económica, por decirlo, de Portugal, y Lisboa la administrativa, ¿no? Y en este sentido, las decisiones políticas, muchas decisiones políticas de Estado que se toman en Lisboa, tienen en cuenta Galicia, hablo de las infraestructuras, es decir, de las decisiones que tienen que ver con las conexiones de infraestructuras entre ambos países. Actualmente están surgiendo algunas voces que hablan, pues, de un AVE que no tiene por qué llegar a Vigo, por qué venir Oporto, Vigo, Santiago, Madrid, cuando puede cruzar e ir Madrid, Oporto por Zamora, ¿no? Que tiene un sentido económico, pero a lo mejor no tiene un sentido político o de crear la eurorregión, ¿no? Hay siempre decisiones que son muchas veces controversas, porque muchas veces son decisiones de naturaleza política. Para nosotros, ¿qué es lo que nos importa siempre? Es que desarrollar la relación económica. Y cuando desarrollamos las relaciones económicas, aproximamos también las otras dimensiones de las regiones, sea en Galicia, sea en el norte de Portugal. Para nosotros, claro que sí, que es preferible que haga una conexión directa a Vigo y a partir de ahí a aquellos que son las redes que ya tiene el AVE en España. Porque va a haber una otra conexión más abajo, más al sur, entre Lisboa y Salamanca a Madrid. Por tanto, no me parece muy lógico, muy racional que te hagas dos conexiones que son, claro, paralelas, pero mucho próximas. Hace mucho más sentido que pueda servir
una euroregión a partir de Vigo que es muchísimo más importante, como has hablado. Galicia lo tiene lo puerto de Leixões, lo aeropuerto de Porto, como también una interfaz con el mundo, que lo utiliza. Si tenemos una conexión de alta velocidad con Galicia, podemos todavía incrementar ainda más esa misma relación con beneficios de ambos los lados, claro. Cuando se habla de infraestructuras en relación con Oporto, siempre se habla de las infraestructuras viarias, ¿no? Es decir, el AVE, el dichoso AVE, pero las infraestructuras logísticas, las que apuntaba ahora, también son determinantes en las relaciones económicas, ¿no? Claro, sí. Está Leixões y está Sacarneiro. Sacarneiro, bueno, aquí hay no un dicho, pero es una percepción de que va a ser en breve el gran aeropuerto de Galicia, Sacarneiro, ¿no? Eso no es malo. Cuando miro eso, de alguna manera podemos concluir que estamos llegando a aquello que ha sido una ficción, una ambición, que era hacer una euroregión potente, fuerte, relevante en términos europeos. Si tenemos una región que es compuesta por el norte de Portugal, con Galicia estamos hablando de 6,4 millones de habitantes, que tiene una área muy grande, algo como casi el País Vasco, algo más grande que País Vasco o más grande que Cataluña. Y por tanto, eso es una región que cuenta. Si en esa región tenemos algunas empresas de referencia, como tenemos Inditex, o en las pescas, o en la siderurgia, o en la energía, ahí sí estamos marcando puntos en términos internacionales, porque nos miran como algo que es común y no una región de España o una región de Portugal. En los últimos años, Portugal ha puesto en práctica una política de captación de inversión extranjera, bueno, pues con una fiscalidad baja, con un suelo asequible. Eso, sumado al el empuje de los proveedores del automóvil que se ha realizado desde Galicia a instalarse en Portugal, porque no es solo que Portugal haya querido captar inversión y deslocalizaciones por parte de Galicia, sino que los propios grandes grupos automovilísticos gallegos, esto es una realidad, han fomentado que sus proveedores, para reducir costes, se instalen en Portugal, ¿no? Esto ha traído, bueno, pues una sensación, una percepción de que hay una partida que se está ganando, ¿no? Que es la de la inversión, la de localización de empresas y proyectos empresariales en Portugal y no en el sur de Galicia, por ejemplo, con el automóvil, ¿no? Sí, eso puede ocurrir en determinado momento. La verdad que hay siempre algo que es pendular en la historia y sobre todo en la historia económica. Hay un momento que puede ser más atractivo eso por razones de costos salariales, pero después las cosas sí equilibran. Lo importante para mí siempre es que la inversión extranjera en Portugal te traiga valor añadido, que no te busque nunca apenas los costos. Cuando te busca solamente los costos, algo está errado ahí. Portugal empieza a notar también esa cuestión de los costos. Primero porque los salarios, como no hay gente para trabajar, cada vez es más difícil encontrar gente para hacer lo que sea. Nos tenemos que tener ahora una política de inmigración mucho más agresiva para atraer gente para trabajar, porque a muchas actividades ya no encontramos gente para trabajar, ni en las actividades más exigentes sobre el punto de vista de cualificaciones, ni más la gente que menos cualificadas, porque los portugueses, como aquí los españoles, no quieren hacer ya algunas actividades, como trabajar en agricultura o por ahí. Lo que tenemos es que tener una política muchísimo más racional, más agresiva y sobre todo atraer la inmigración cualificada
para que podamos todos ganar con eso. Lo que ocurre ahora en Portugal es un poco eso. Podemos estar a ser víctimas de lo exceso de atracción de inversión extranjera, porque la gente nos ha procurado tanto que ahora ya no tenemos manera de contestar esa misma procura. Lo que digo, la ventaja de eso es que ahora podemos coger mucho mejor aquello que son las inversiones que nos interesan y aquellas que ya no nos están interesando. Hablando de inversiones, bueno, se abre un escenario después de la pandemia que es el de los fondos Next Generation, ¿no? De ese gran proyecto de recuperación inédito, ¿no? Habida cuenta que por primera vez toda la Unión Europea se ha endeudado para poder inyectar esto, ¿no? Eso es algo... Ahora ve cómo va a terminar eso. A ver cómo va a terminar, pero en ese sentido, no hay proyectos transfronterizos dentro de los fondos Next Generation entre Galicia y el norte de Portugal. Es un error eso. Es un error. No hay, que yo lo saiba, de un compartimiento para los fondos transfronterizos. Aquello que es las grandes líneas, los axes más importantes de los fondos son temáticos. Tiene que ver con la transición energética, la sostenibilidad, con temas que van mucho más por ahí naturalmente con la salud y todo eso, y que son más, al menos en Portugal, mucho más orientados a los gastos del Estado, de la administración pública, que la iniciativa privada. En mi opinión, es un error. Yo espero que en España no van por ahí, que tengan una repartición más equilibrada de aquello que es la parte que cabe a la administración pública y aquello que cabe a la iniciativa privada, porque las inversiones en iniciativa privada son siempre mucho más reproductibles. Te originan mucho más ganos en el futuro do que las cosas que son administración pública. Porque la administración pública tiene siempre el argumento que te prepara el contexto, el entorno, para que lo resto se siga bien. Pero no me parece que muchos de los fondos que están ahora dedicados en Portugal en esto pacote que podemos decir de los fondos Next Generation, que sean por ahí. Me parece que son mucho más de compensar los costos del país durante la pandemia, que son para cubrir aquellos que muchas veces son costos corrientes del Estado y que no tiene un origen o no te generan después cosas más reproductibles. En Galicia nos encontramos con la paradoja de que muchos fondos europeos se planifican, muchos fondos Next Generation se planifican para ejecutar obras pendientes y retrasadas que estaban presupuestadas desde hace varios años, ya sea de ferrocarril, ya sea de conexiones de tren a puertos exteriores, ya sea incluso hospitales pendientes que prometidos se determinaron. Parece que si vamos por ese camino da la sensación de que al final tanto se está hablando de este tema que nos vamos a encontrar en plena frustración. Exacto, eso se pasa un poco la iniciativa privada, las empresas tienen un poco lo mismo sentimiento en Portugal. En Portugal ha sido claro, más de 67-70% de los fondos van al Estado, van a administración pública, para hacer precisamente eso, lo que dices, inversiones que estaban muchas veces ya comprometidas por ahí. Por tanto, no es reproductible, reproductible. Cuando miramos algunos países que van a tener también los fondos Next Generation, que los van a dedicar mucho más a empujar las empresas privadas a hacerlo mejor, eso me parece que a plazo vamos a tener unos resultados muy distintos en aquello que va a ocurrir en Portugal o que va a ocurrir, por ejemplo, en Grecia. Eso es una lástima para nosotros, porque ahora necesitamos precisamente de una
clara modernización de lo tejido empresarial en Portugal para que esté mucho más bien preparado para contestar a aquello que son los retos de la modernidad. Y los retos de la modernidad es todo lo que tiene que ver con la digitalización, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y todo eso. Y no me parece que eso va a ocurrir. Aquí en Galicia, paradójicamente, uno de los, y el primero y el más maduro de los proyectos tractores que ha desarrollado la Xunta y ha presentado a los fondos europeos, va a estar liderado por una empresa portuguesa, no por una empresa gallega. Es una empresa portuguesa que se implanta aquí, que será bienvenida porque cerrará parte de la cadena de producción de la madera, ¿no? De la cadena del valor de la madera, y esperemos que sea tractor, ¿no? Es decir, que es un poco los objetivos, pero también esto dice mucho de las relaciones entre Galicia y Portugal. El primer proyecto tractor no lo asume la gran papelera, la gran planta de celulosa que ha implantado en Galicia, sino la segunda papelera portuguesa que dice, oye, aquí voy, porque aquí, al calor de los fondos europeos, un proyecto viable lo puedo desarrollar porque hasta tengo grandes clientes aquí, como en el caso de la viscosa con el sector textil y las grandes compañías textiles. Parece que ahí todo encaja, ¿no? Pero tiene que ser una empresa portuguesa. Sí, pero te digo, eso es un buen ejemplo de buena aplicación de los fondos. Primero porque es precisamente en el sector privado, para satisfacer las necesidades del sector privado. Estamos hablando de una industria que es importante no solamente para Galicia, pero también para Portugal, y que tiene una enorme dependencia de materias primas del Oriente, porque hoy todas las materias primas vienen de Oriente. Estamos hablando de las materias primas naturales como el algodón o la lana, que los mercados, los stock market que están implantados en China, en Shanghái, eso la mayor parte de la gente no lo sabe, y después todas aquellas que es la producción de fibras sintéticas o celulósicas ya también están en Asia, están en China, están en Indonesia. La única empresa celulósica que tenemos en Europa es precisamente Lenzing, que está en Austria, y que además es con todos los costos que un país como Austria, que es un país muy desarrollado, tiene, mismo así es una empresa altamente rentable. Lo que significa que hay espacio para hacer inversiones de esta naturaleza. Además, hay una otra razón para eso, es que con la digitalización, la amenaza que hay de la utilización de la pulpa del papel, hay que gestionarla, hay que cuestionarla, porque se va a reducir el consumo de papel que vamos a hacer de todos estos productos. Y tenemos que encontrar alternativas a ello. Y eso sí puede ser una alternativa muy importante. Primero, porque es una iniciativa privada, me parece muy bien. Después, porque integra todavía mucho más las dos regiones precisamente por la vía de la iniciativa privada. Porque este proyecto de los biofibras, que es precisamente eso, y ha sido ya creado con el liderazgo de Centro Tecnológico Portugués, que es CITEB, 4 o 5 años antes de la pandemia. Y ahora sí ha ganado una fuerza nueva que combinando aquello que es una inversión muy importante. Estamos hablando en Portugal de una inversión de 170 millones de euros. Y aquí lo pienso que son más unos 50 o 70 millones de euros. Y por tanto, todo sumado más las contribuciones privadas, estamos hablando de un proyecto muy potente que va por arriba de 350 millones de euros. Y por tanto, eso sí puede hacer la diferencia, que es tener también, como decía a poco, una empresa grande de referencia en términos de los productos textiles en el mundo a partir de la Euroregión de Galicia y Norte de Portugal. Uno de los lazos o del pegamento, ¿no?, que ha unido las relaciones entre Portugal y Galicia durante muchos años ha sido el sector textil, ¿no? Pero también ha estado ciertamente envuelto en algunos tópicos, ¿no? Como que Galicia vende y Portugal cose, ¿no? Eso quizás
el expresidente, el exdirector general de la Asociación Textil Portuguesa durante 20 años, conoce muy bien este terreno. Y ese es un tópico que hay que derribar ya porque no es así. Portugal diseña hace muchos años y tiene grandes empresas, ¿no? Puedo decir que eso es una frase un poco reductora de las cosas, porque es verdad que hay una especialización muy distinta entre una región y otra. Lo que ocurrió en Galicia fue el nacimiento de modelos de negocio muy potentes, muy creativos, con mucha fuerza, y que hoy mandan en el mundo. En términos de la moda. Eso era inimaginable hace 30 años atrás, porque antes los grandes patrones, quien hacía las leyes del mundo del negocio de la moda eran países como la Francia o Italia o por ahí. Y hoy tenemos aquí en Galicia la gran empresa mundial de moda y que además no muestra alguna, señales de refrenamiento de su dinámica. Eso es muy importante. Es una empresa que mira siempre el futuro, que se adapta a las cosas. Lo que ha ocurrido en los últimos años es verdad que Portugal tenía una especialización en la industria. Eso es lo que hacíamos bien, lo que hacíamos de una manera muy particular, porque teníamos una excelencia en términos productivos. Y teníamos industria todavía. Teníamos una filera completa. Teníamos filaturas, teníamos géneros de punto, teníamos confección, teníamos textil hogar, teníamos todo. Y seguimos teniendo todo. Lo que ha cambiado ahora, y había una complementariedad entre aquellos que criaban y que vendían y aquellos que lo producían. Puedo decir eso sin chocar a nadie, que Inditex no sería Inditex si no hubiera una industria potente textil en Portugal a 200 kilómetros de la frontera. Eso sí ha cambiado. Lo que ocurrió ahora, en los últimos años, fue algo muy distinto, que Portugal no ha competido con los modelos de negocio de Inditex o de otras marcas gallegas. Lo que Portugal ha cambiado es su modelo de negocio de especialización industrial, que tiene que ver con innovación, tiene que ver con diseño. ¿Por qué? Porque lo que Portugal se ha confrontado las últimas décadas es con una competencia, sobre todo de los países con costos más bajos. Y si seguíamos por ahí, competiendo con esos países, probablemente hoy no habría ni una única empresa que podría seguir trabajando. Lo que ha hecho ha sido creado un sistema de transferencia de conocimiento de los sistemas científico y tecnológico, universidades, centros tecnológicos, para las empresas, mismo las pymes. Eso ha posibilitado que esas empresas puedan ofrecer a sus clientes una propuesta de valor mucho más grande. ¿Por qué? Porque ahora a las marcas no les interesa todavía el diseño, no lo quieren dentro de las empresas. Ni el diseño, ni innovación, ni desarrollo de materiales, ni funcionalidades, ni confección, ni distribución, nada. Quieren enfocarse, empresas que tienen marcas, enfocarse en su modelo de negocio, su marketing, su concepto y sus ventas. El resto lo pasan para los proveedores que tienen estas capacidades. Esa capacidad no es subcontratación pura, no es coser, es muchísimo más do que eso, porque parte, como he dicho, de la concepción, del diseño, de la innovación, permanente innovación tecnológica. Portugal hoy tiene probablemente el centro tecnológico textil más importante del mundo. Pero lo habíamos creado en 30 años. No ha sido una cosa así. Y además tiene una relación muy próxima con universidades, como Universidad de Minho, Universidad de Beira Interior, que son universidades que han desarrollado también mucha innovación en todo lo que es los materiales textiles, los acabamientos, las funcionalidades, sobre todo en temas muy
distintos que lo textil técnico. Y lo que está ocurriendo hoy es que las propiedades, las funcionalidades del textil más técnico se están pasando para la ropa de todos los días. Eso sí, eso estamos marcando puntos, porque no queremos competir con marcas, no tenemos escala para hacer eso. Claro que tenemos nuestras marcas más regionales, pero no hay ambición para tener una marca como tiene Inditex con Zara o por ahí. Pero tenemos esta capacidad y tenemos esta ambición de probablemente sermos lo más innovador de los países con la textil de nicho. A eso se une ese repliegue, ¿no?, en cuanto a la red de los clústeres de proveedores de una compañía como Inditex durante los últimos años, ¿no? O sea, venirse a Turquía, a Marruecos y a Portugal, ¿no?, lo que llaman ellos producción de proximidad, ¿no? Lo que ocurre precisamente es eso, la evolución de los últimos años te contesta. Lo que ha hecho Inditex, Inditex ha abandonado Portugal, está abandonando Portugal más y más como proveedor de la empresa que cose. Lo que quiere de Portugal, probablemente soluciones mucho más innovadoras, mucho más creativas, porque lo resto, por el coste, no va a encontrar en Portugal. ¿Es dónde va a encontrarlo? En Marruecos, en Turquía, y muchas veces lo que hace es con proveedores que tenía en Portugal, que Inditex está trabajando en Marruecos y en Turquía. ¿Por qué? Porque esos proveedores conocen el producto e Inditex no lo quiere hacer. Es trabajar de una otra manera, es trabajar en red, que es algo muchísimo más sofisticado, más complejo, pero también mucho más rentable, claro. No me gustaría terminar este diálogo, esta conversación, esta entrevista, sin preguntarle por la red Mundo Atlántico, ¿no? ¿Aspira a ser un lobby transfronterizo en unos años? Sí, pienso que eso es precisamente las intenciones de la red de Mundo Atlántico. La red de Mundo Atlántico es sobre todo una asociación de hombres, de mujeres y hombres, claro, de negocios, que de una manera mucho más informal, pero más moderna, porque están sobre todo sustentados por las modernas tecnologías de información, por la digitalización, de alguna forma se conectarem de una manera más próxima y utilizarem todo aquello que es su capital natural. Portugal tiene la relación con los países de lusofonía y España con todo el mundo hispano o hispanohablante, que juntos estamos hablando probablemente, si sumamos lo portugués con aquellos que hablan español, hablamos probablemente de la primera lengua del mundo. Pues yo le emplazo a que, para hablar de esos 7 millones de habitantes, ¿no?, que tienen la eurorregión, la próxima convocatoria de los observatorios dentro de unos años, para analizar y para hacer balance de todo lo que hemos proyectado y lo que hemos analizado ahora, la hagamos en Oporto, en la sede de la Cámara de Comercio, donde nos iremos Economía Digital, el equipo de Economía Digital, y poder conocer de primera mano de Paulo Vaz, bueno, pues cómo ha ido esas relaciones y cómo han ido estos años esas relaciones entre Galicia y Portugal. Será un gusto. Muchísimas gracias por estar aquí. Y yo también. Gracias, Gio.